Hoy en este séptimo capítulo profundizaremos en la tercera petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Desglosaremos esta petición en tres partes principales. Primero comenzaremos explicando cómo esta súplica nace del don de ciencia y la bienaventuranza de los que lloran. Después, veremos qué significa hágase tu voluntad. Y finalmente, veremos las tres cosas que Dios quiere de nosotros y cómo se relacionan con esta oración. Comencemos con la primera parte. Esta petición nace del don de ciencia, uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Este don, además de despertar en nosotros el temor de Dios y la piedad, también nos llena de sabiduría. Como decía el salmista David en el Salmo 118, versículo 66. Enséñame la bondad, la sabiduría y la ciencia. Esta ciencia guiada por el Espíritu Santo nos enseña a vivir rectamente y a caminar según la voluntad de Dios. Entre las cosas relativas a la ciencia y a la sabiduría del hombre, la más importante es la prudencia, por la que el hombre no se fía en su propio sentir. Proverbios capítulo 3, versículo 5, lo resume así: no descanses en tu propia prudencia. Santo Tomás nos recuerda que los que presumen de su propio juicio y no dan crédito a los demás, ni siquiera a Dios, caen en insensatez. Proverbios capítulo 26, versículo 12, señala: ¿has visto a un hombre que se cree sabio? Habrá que esperar más de un insensato que de él. En cambio, la verdadera sabiduría nace de la humildad, como leemos en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Donde hay humildad, hay sabiduría. Así el don de ciencia nos da humildad para aceptar la voluntad de Dios sobre la nuestra. Tal como un enfermo acepta la prescripción de un médico, es una actitud de confianza que reconoce que Dios siempre sabe qué es mejor para nosotros. Esta petición se relaciona con la bienaventuranza de los que lloran, porque aceptar la voluntad de Dios con humildad muchas veces implica renunciar a nuestras propias expectativas, lo cual puede ser doloroso, pero ese sufrimiento purifica nuestra alma y nos acerca a la verdadera felicidad. Pasemos a la segunda parte de este video. ¿Qué significa hágase tu voluntad? El corazón del hombre se vuelve recto cuando se ajusta a la voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que Cristo hizo. Como él mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo 38. He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Cristo, siendo Dios, comparte la misma voluntad con el Padre. Sin embargo, en su naturaleza humana, tiene una voluntad distinta a la del Padre, y es en esa voluntad humana que Él declara que no busca hacer lo suyo, sino lo que el Padre desea. Así nos enseña a orar y pedir: hágase tu voluntad. Al pedir esto, reconocemos que Dios tiene el poder absoluto de hacer todo lo que quiera, como expresa el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y hace cuanto quiere. Sin embargo, al rezar, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no solo estamos reconociendo su poder, sino también expresando un deseo profundo, que su voluntad se cumpla plenamente en nuestras vidas y en el mundo, tal como ya sucede en el cielo. Es en última instancia una invitación a alinear nuestra voluntad con la de Dios, tal como lo hizo Jesús al declarar en Juan capítulo 6, versículo 38. He bajado del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Ahora pasemos a la tercera parte de este video. Aquí veremos las tres cosas que Dios quiere de nosotros. Primero, quiere que alcancemos la vida eterna. Dios no nos creó en vano, como lo afirma el Salmo 88, versículo 48. ¿Acaso creaste en vano a todos los hijos de los hombres? Nos creó con un propósito trascendental, y este no es simplemente disfrutar de los placeres sensibles, los cuales también poseen los animales. Su intención es mucho más elevada, que alcancemos la vida eterna. Esto se confirma en las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 40. La voluntad de mi Padre, que me ha enviado, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, posea la vida eterna. Esta voluntad ya se ha cumplido en los santos y ángeles del cielo, porque ven a Dios y lo conocen y gozan de Él. Nosotros anhelamos que así como la voluntad de Dios se cumple plenamente en los bienaventurados que están en el cielo, también se realice en nosotros que estamos en la tierra. Y esto es lo que pedimos al orar así. Hágase tu voluntad, en nosotros que estamos en la tierra, como en los santos que están en el cielo. La segunda cosa que Dios quiere es que cumplamos los mandamientos. Cuando una persona desea algo, no solo quiere el objetivo final, sino también todo lo necesario para alcanzarlo. Por ejemplo, un médico, para lograr la salud de una persona, no solo quiere la salud, sino que también desea que se sigan tratamientos como la dieta, la medicina y otras cosas por el estilo. De manera similar, Dios desea que alcancemos la vida eterna. En Mateo capítulo 19, versículo 17, Jesús dice: Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. La obediencia a estos mandamientos se describe en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde se nos dice: Que vuestra obediencia sea conforme a la razón. Y en el versículo 2 se añade: para que distingáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta voluntad es buena porque nos guía hacia lo que realmente nos beneficia. Como dice Isaías, capítulo 48, versículo 17. Yo soy el Señor, que te enseña lo que es provechoso. Es agradable porque quien ama a Dios disfruta obedeciéndole. El Salmo 96, versículo 11, nos dice: La luz sale para el justo, y la alegría para los de recto corazón. Es perfecta porque es honesta y nos conduce a la santidad, como nos enseña Mateo en capítulo 5, versículo 48. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así pues, cuando decimos, hágase tu voluntad, imploramos ayuda para cumplir los mandamientos, para que así como los justos representan el cielo, también los pecadores en la tierra puedan alinearse con esta voluntad divina. Por eso pedimos que la voluntad de Dios se cumpla así en la tierra, es decir, en los pecadores, como en el cielo, es decir, en los justos. Es importante notar que el modo de hablar refleja una enseñanza profunda. No dice, haz, ni hagamos, sino hágase tu voluntad. Porque la vida eterna requiere dos cosas: la gracia de Dios y la voluntad del hombre. Aunque Dios creó al hombre sin su ayuda, no lo justifica sin su cooperación. Como dice San Agustín, quien te creó sin ti, no te justificará sin ti. Porque Dios quiere que el hombre coopere.
En Zacarías, capítulo 1, versículo 3, se nos dice: Convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros. Y San Pablo afirma en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10: Por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Por lo tanto, no debemos presumir de nosotros mismos, ni confiar solo en nuestras fuerzas, sino confiar en la gracia de Dios, mientras ponemos nuestro esfuerzo. Por eso no se dice que hagamos, para no sugerir que la gracia de Dios no tiene un papel en nuestra salvación, ni tampoco se dice haz, para no implicar que nuestra voluntad y esfuerzo no son necesarios. Se dice hágase, indicando que es la gracia de Dios quien obra en nosotros, a la que debemos sumar nuestra dedicación y esfuerzo. Lo tercero que Dios quiere de nosotros es que el ser humano recupere el estado y la dignidad con los que fue creado el primer hombre. Esta dignidad era tan grande que el espíritu y el alma no enfrentaban ninguna oposición hacia el cuerpo o la sensualidad. Mientras el alma permanecía sometida a Dios, el cuerpo estaba completamente subordinado al espíritu. No había muerte, enfermedad ni desórdenes. Pero cuando el alma, que es el puente entre Dios y el cuerpo, se rebeló contra Dios a causa del pecado, la muerte y las enfermedades entraron en la humanidad. Comenzó también una lucha constante entre la sensibilidad y el espíritu. Como dice San Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo 23. Veo en mis miembros otra ley que repugna a la ley de mi mente. Es la ley del pecado, que está en mí y que me tiene preso. Y en Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nos dice: La carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne. Desde entonces, el hombre vive una guerra interna entre la carne y el espíritu deteriorándose. Sin embargo, la voluntad de Dios es que seamos restaurados al estado original, en el que nada en la carne se oponga al espíritu. Como dice San Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Aunque esta restauración no se puede alcanzar completamente en esta vida, se cumplirá en la resurrección de los santos, cuando nuestros cuerpos resuciten glorificados, incorruptibles y llenos de esplendor. Como leemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 43. Sembrado en la ignominia, resucitará en la gloria. Pero ya en esta vida, los justos comienzan a experimentar esta restauración en su espíritu a través de la justicia, la vida en santidad y el conocimiento. Por eso al decir, hágase tu voluntad, pedimos que también se cumpla nuestra carne. Así al hablar del cielo, nos referimos al espíritu, y al hablar de la tierra, nos referimos a la carne. El sentido de esta petición es hágase tu voluntad, así en la tierra, es decir, en nuestra carne, como se hace en el cielo, es decir, en nuestro espíritu santificado. Este deseo de restauración nos lleva a la bienaventuranza del llanto, de la que se habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El llanto puede entenderse de tres maneras. Según la primera interpretación, el llanto expresa el deseo de la vida eterna. Por eso, al estar desterrada en este mundo, llora por su separación de Dios, deseando unirse a Él. Como dice el Salmo 120, versículo 5.
Ay de mí, que mi destierro sea prolongado. Los santos sienten un deseo tan intenso de estar con Dios que preferirían morir y estar con Él. Como dice San Pablo en 2 capítulo 5, versículo 8, preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto a Dios. Según la segunda interpretación, aquellos que siguen los mandamientos viven el llanto, ya que aunque las leyes de Dios son dulces para el alma, son amargas para la carne. La carne sufre al tener que mortificarse, pero el alma se alegra al cumplir la voluntad de Dios, como dice el Salmo 125, versículo 8. Al ir, iban llorando en cuanto a la carne. Al volver, vuelven cantando en cuanto al alma. Finalmente, según la tercera interpretación, el llanto proviene de la continua lucha entre la carne y el espíritu. El alma sufre debido a los pecados veniales que la dañan. Por eso, el alma llora para expiar estos pecados, como leemos en el Salmo 6, versículo 7. Cada noche baño mi lecho. Cada noche se refiere a los momentos de oscuridad causados por mis pecados. Baño mi lecho significa que purifico mi conciencia, limpiándola de las faltas cometidas. Este llanto nos prepara para llegar a la patria celestial, a la que Dios nos conduce. Recopilemos lo que vimos el día de hoy. Hoy profundizamos en la tercera petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Reflexionamos sobre cómo esta petición surge del don de ciencia, que nos otorga la sabiduría para reconocer y aceptar la voluntad de Dios, y sobre su relación con la bienaventuranza de los que lloran, recordándonos que a través del sacrificio y la renuncia encontramos consuelo y verdadera felicidad. También desglosamos el significado de pedir que se haga la voluntad de Dios, descubriendo las tres cosas principales que Él desea de nosotros. Primero, que alcancemos la vida eterna. Segundo, que cumplamos los mandamientos. Y tercero, que seamos restaurados en nuestra dignidad original. Finalmente, comprendimos que esta petición no es solo un deseo, sino un compromiso activo de colaborar con la gracia de Dios. Es un acto de entrega que une nuestra voluntad con el poder transformador de Dios, permitiéndonos vivir como ciudadanos del cielo mientras seguimos en la tierra. Cuando decimos, hágase tu voluntad, pedimos a Dios que actúe en nosotros y por medio de nosotros, para que su voluntad se cumpla siempre, tanto en nuestro espíritu como en nuestra carne. En el próximo video profundizaremos en la cuarta petición del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como nos explica Santo Tomás de Aquino. Espero que nos acompañes para seguir profundizando en esta oración tan especial.